10 tips para mejorar tu pronunciación en cualquier idioma. Uno de los mayores retos a la hora de aprender un idioma es cómo tener una buena pronunciación. Así que no te preocupes, con estos tips que te voy a enseñar puedes ir mejorando muchísimo. Y recuerda, tienes que tener mucha paciencia, ser dedicado, ser constante y tener mucha motivación, porque un idioma no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo, práctica y constancia. Número 1, y el más importante, pierde el miedo al hablar. Tienes que ser como un niño que no tiene miedo a equivocarse y a cometer errores. De los errores se aprende. Obviamente al inicio no vas a hablar perfectamente, pero para poder mejorar la pronunciación tienes que hablar, hablar, hablar. 2, separa las palabras en sílaba para que así sea más fácil pronunciarlas. 3, comienza despacio. Mucha gente piensa que el hablar muy rápido significa hablar bien. En realidad no. Trata de empezar a hablar lento, articulando muy bien las sílabas, las palabras que estás diciendo para que veas cómo se pronuncia. 4, estudia mucho esos sonidos que no existen en tu idioma natal. Por ejemplo, en español existen poco más de 35 sonidos diferentes y 38 maneras de escribirlos, mientras que en inglés existen poco más de 44 sonidos diferentes y más de 1100 maneras de escribirlos, y por ende pueden ser un poco más complicados. Complicado, pero no imposible, entonces estudia esos sonidos que son desconocidos para nosotros. 5, escucha mucho el idioma e incorpora a tu vida diaria. Trata de hacer cosas que te gustan incluyendo el idioma para que no lo veas como algo que tienes que estudiar, sino que lo haces con gusto, como ver películas en ese idioma, escuchar canciones en ese idioma, ver series en ese idioma, escuchar podcast en ese idioma, lo que a ti te guste. 6, observa y obsérvate. Observa cómo los nativos hablan el idioma para que veas cómo son los movimientos de su boca, y obsérvate tú en el espejo hablando lo mismo y viendo cómo puedes mejorar esos movimientos. 7, grábate en video o en nota de voz para que veas dónde cometes errores más comunes y cómo puedes ir mejorándolos. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo hablamos hasta que nos escuchamos realmente. 8, practica, practica, practica. Practica en voz alta. Muchas veces no necesitamos a alguien con quien practicar, sino que podemos practicar solos. Practica como conversaciones frente al espejo, fingiendo conversaciones por llamada o simplemente haciendo un monólogo. 9, canta canciones. Trata de escuchar las canciones al mismo tiempo que lees los lyrics en tu mente para que veas cómo están pronunciando y después cántalas para que puedas mejorar tu pronunciación. Y 10, métete en el papel, conviértete en un actor. Piensa que por un momento provienes de algún otro país de donde se habla ese idioma y trata de hablar como si fueras de ahí. Y no tengas miedo de no pronunciar bien. Obviamente al inicio no nos va a salir perfecto porque es cuestión de mucha práctica y por lo general son idiomas que no tendemos a escuchar muy seguido, entonces no te preocupes. Tenemos la mala costumbre de ridiculizar a las personas que tratan de aprender un nuevo idioma, pero al final el que estás aprendiendo eres tú y lo haces por ti. Así que ánimo y empieza a practicar. Y no olvides seguirme si te gustan los idiomas.